Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, ya que él vino de asistente, yo lo usé ahí de una vez. Déjenme abrir este chivito. Yo me asusté, tengo que decirle, esta mañana escuchando a Richard en la escuela bíblica con algunas de las cosas y versos que citó, y luego a Raiza, cómo el Señor la usó ahorita. Yo dije, bueno, el Señor está predicando, yo tengo que decir poca cosa en esta mañana. Y siempre le doy gloria a Dios a eso, ¿verdad? Porque le doy gloria a Dios por eso, porque Él siempre como que pone las cosas en su lugar. Así que a Él sea la gloria y toda la honra. Entonces, ¿sabes? Yo siempre le pongo un título ahí para guiarme de lo que voy a hablar. Y esta mañana el título que he colocado por aquí es Piensa en lo que piensas. Elige a Jesús. En el Ministerio de Mujeres, nosotras estamos estudiando, yo espero que las mujeres, ¿verdad? Estemos estudiando el libro de Ruth. Le podría preguntar a las mujeres, pero está bien, no se me asusten como nato. No le voy a preguntar si ya lo leyeron, pero el viernes 29 tenemos una cita, este próximo viernes. Entonces, denle una ojeadita al libro y nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? Pero miren, yo les escribí ayer por el grupo de mujeres que yo glorifico al Señor porque nosotras probablemente podemos decir, oye, yo me sé el libro de Ruth de memoria ya. Yo le podría decir, ¿verdad?, de qué trata el libro de Ruth. Seguro sin leerlo, los que crecimos en la iglesia, ¿verdad? Ya nos lo sabemos. Pero la palabra de Dios es nueva cada mañana. Y Él, sobre eso que hemos leído, Él nos lleva a algo más. Así que esta mañana yo quiero compartir con ustedes un poquito de cómo Dios ha hablado a mi vida a través del libro de Ruth y de algunas cosas que Él me ha ido diciendo. Entonces, vamos a ver este verso icónico de Ruth. Seguro ustedes se acuerdan de él. Ay, se ve como un poco movido. Pero el verso, si ustedes tienen su Biblia ahí, pueden leer en Ruth capítulo 1, verso 16, que dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Uno de los versos más hermosos de la palabra, ¿verdad? Donde Ruth hace esa decisión y elige al Dios de Noemí, elige al Dios de Israel. Y yo quiero repasarles en esta mañana un poquito de esa historia del libro de Ruth. Ojalá se vea mejor el próximo slide, que tiene los versos de Ruth, capítulo 1, del 1 al 6. Y si no, pues léalo en su Biblia. Está un poquito pequeño aquí, pero se los leo. Dice Ruth, capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Los niños ahí que me están haciendo la competencia, vamos a leer Ruth, capítulo 1. Del 1 al 6 dice, bueno, mira, aquí me lo pusiste, gracias, Harry. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, hasta el verso 6. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esto fue a Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y por ahí sigue la historia. Voy a dejar para que las mujeres la repasen en la semana cómo sigue la historia. Pero bajo este contexto, Noemí había perdido a su marido, luego perdió a sus 2 hijos y se queda con esas 2 nueras. Ella se mueve para tratar de buscar comida, pero van a ver que pasaron un poquito de trabajo allí. Y Noemí decide regresar a su pueblo y quiere separarse de sus 2 nueras. Y en este contexto es que empieza este verso que leí primero, donde Ruth le dice a Noemí, yo no me voy a separar de ti.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces, realmente en esta historia de Noemí podemos ver que la cosa se había complicado. Noemí había perdido a su esposo, repito, y también había perdido a sus 2 hijos. Y este asunto era complicado en los tiempos en los que estamos hablando. Y por eso vemos que en el verso 19 y 21 del mismo capítulo 1, miren lo que dice Noemí al llegar a su pueblo. Anduvieron pues ellas 2, recuerden, Ruth no quiso separarse de ella, Orfa se separó, y ellas 2 estuvieron juntas hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Algo que van a ver esta mañana es que no voy a hablar mucho de Ruth, sino de Noemí. Ahí fue que Dios llevó mis ojos en estos días que he estado repasando este libro. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Estaba Noemí estaba afligida, como ella misma ha dicho, y dice ella que Dios la había afligido. Pero miren, es que la cosa estaba complicada, no juzguemos a Noemí. Históricamente hablando, su historia era compleja. Su esperanza había sido frustrada. ¿Por qué? Porque ella había visto a sus hijos casados, pero ella no alcanzó a ver a sus nietos. Y en el contexto histórico y social de Noemí, eso era importante, porque ella entonces no tendría herederos. Y antes de eso, recuerden, ella había perdido a su marido. Pero aparte de tener herederos, Noemí no iba a tener quien la cuidara en su vejez. Y la pérdida de sus hijos y de su esposo significaba que Noemí había perdido su seguridad. Ella estaba desprotegida y en riesgo de pobreza porque ¿cómo iba a mantenerse? Ella había perdido su descendencia y con esa descendencia que ella perdió, ella estaba perdiendo su estabilidad económica. O sea, que lo que Noemí está diciendo aquí, de que el Todopoderoso la ha afligido y ella está mostrando su tristeza, es porque ella, y miren cómo ella dice, yo me fui llena, ella lo tuvo todo, pero ella ve que todo lo que tenía lo estaba perdiendo. Todo se le había ido. Y había un dolor espiritual allí. Porque ¿quién dice ella que la afligió? Ella sentía que su Dios le había fallado, que la había dejado. Ella interpretó esta desgracia, lo cual era común en aquellos tiempos también. Recuerden cuando le preguntaron a Jesús, ¿y quién fue que pecó? ¿Ella o sus padres? ¿Se acuerdan? ¿Ese o sus padres? Entonces era común para ella entender que la mano de Dios había venido contra ella. Entonces, en su contexto, pues realmente Noemí estaba perdiendo sus sueños cuando perdía su familia. Estaba perdiendo, dice, yo estaba llena, había perdido lo que ella entendía que esto significaba para ella. Yo no sé si para ustedes, como para Noemí, su familia, la familia que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado, hijos que están aquí, no sé cuáles son los sueños que ustedes tienen, los que todavía no son padres. Pero yo leí en estos días un libro que me regaló mi cuñada. Gracias, Jessica, por el libro. Me pueden regalar libros cuando quieran. Me gustan muchos. Un libro que me regaló Jess en mi cumpleaños que se llama Creados para Soñar, del pastor Rick Warren, que me encanta. Y en ese libro Rick cuenta que todos nosotros, ¿verdad?, fuimos creados. Ustedes saben que él es el escritor del libro Una vida con propósito y todo lo demás. Entonces él siempre habla del propósito de Dios para ti. Y él dice que Dios puso en nosotros sueños, que puso en nosotros anhelos, que puso propósito en nuestra vida. Pero ¿sabe? Cuando uno habla de la palabra sueño, uno piensa en un gran sueño, como el sueño, ¿verdad?, como José y su sueño y que fue el segundo allí. Pero yo estaba pensando cuando empecé a leer el libro, oye, ¿y cuál es el gran sueño que Dios puso para mí, verdad? El gran llamado. Y qué bonito Dios, porque mientras lo leía y fui meditando en eso, me di cuenta que Dios nos va dando
pequeños, grandes sueños. Y un pequeño, grande sueño para mí, y coincido con Noemí, es tener una familia. Tener una familia que honre a Dios, unos hijos que honren al Señor. Mis hijos son el resultado de mi oración. Yo oré a Dios por ellos. Y espero en el futuro que el Señor me permita ver eso por lo que oré por ellos. Mi matrimonio es el resultado de la oración, es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Y todos aquellos que venimos tal vez de una familia disfuncional, tener un matrimonio y unos hijos dentro del Evangelio es un sueño. Así que yo entiendo a Noemí y su aflicción. Su sueño se iba y así cada uno de nosotros tiene pequeños, grandes sueños que Dios nos ha dado. Algunos de ustedes podrán ser tal vez el primer profesional en su familia. Y algunos dirán, bueno, cualquiera es profesional, pero tal vez en tu familia no. No todo el mundo fue profesional. Tus padres se empeñaron para eso. Eso es un pequeño, gran sueño. El primer doctor de la familia. El primer graduado. ¿Cuántas cosas ha puesto Dios en nuestro corazón? Nuestra profesión es un sueño tal vez que Dios nos dio. Tal vez, y el mejor de todos, tal vez tú eres el primer cristiano en tu familia. La primera cristiana. El primero que está haciendo la diferencia de un linaje de verdad, del que venías, de que tal vez había hasta brujería o cualquier otra cosa, o de ateos o de gente que simplemente no creía, pero Dios te levantó a ti allí, en medio de, y te hizo ese primer gigante, ¿verdad? De Dios. Y Dios poco a poco los ha ido trayendo a los demás en su misericordia. Pequeños, grandes sueños. ¿Cuántos estamos orando porque toda nuestra familia venga a los pies de Cristo? Son pequeños, grandes sueños que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, ahora que la semana, hace como 2 semanas nos paramos aquí y estamos sirviendo en la iglesia? El Señor permitió, ¿verdad?, que nombráramos una junta administrativa. Hay un gran cuerpo de líderes que están tomando un rol dentro de la iglesia. Tal vez es la primera vez que tienes un rol dentro de la iglesia, y alguno de esos tal vez estábamos ahí en la grada diciendo, óyeme, si yo fuera el encargado de adoración, no, yo no puedo ser la encargada de adoración, eso no va a pasar, hermano, pero vamos a decir, si yo fuera la encargada de adoración, haría esto y aquello. Bueno, y se te dio la oportunidad, Gabriel, tú sigues siendo el encargado, hermano, gloria a Dios, porque él le ha puesto eso en ti, pero algunos a veces desde la grada deseábamos estar sirviendo a Dios desde un puesto en la iglesia, y el Señor nos ha dado esa oportunidad. Él ha puesto sueños en nosotros. Ahora yo quiero decirles algo sobre esos sueños y un poco como lo que le pasó a Noemí. Y ahí, Hardy, ayúdame con el siguiente slide. Quiero decirles algo. En eso que Dios ha puesto en nosotros vamos a pasar dificultades. Y a los que están tomando un cargo nuevo en la iglesia, voy a decir, mi hermano, no es fácil. El Señor nos ayude y mantenga nuestro ánimo. Amén. Que Él sea la razón por la que hacemos lo que hacemos, porque habrán días de dificultad. Dice un amigo mío, me dice el otro día, yo lo que quiero saber, ¿cuándo es que no va a haber la dificultad? Porque es que todos los días hay dificultades. Anoche Natanael, mi esposo, y yo atendimos a la invitación que hizo el Ministerio de Parejas y estuvimos en la iglesia en su presencia, ahí en Rocas del Mar, con la charla de finanzas que estaba dando un pastor que ya se me olvidó el nombre. Ustedes saben, estoy con memoria corta, cosas que están haciendo la inteligencia artificial, es una de esas cosas. Sí, no, ninguna edad. Y saben... El pastor decía que la vida, y hablándolo, lo hablaba él en términos financieros, pero me parece que aplica bastante bien para eso, es como un electrocardiograma. Cuando uno se hace ese electro, que es cómo es que salen las señales del corazón, ¿verdad? Subida y bajada, subida y bajada. Y él decía, la única vez que va la cosa así recta y todo en orden, ¿qué es lo que pasa? Que usted... Sí, exactamente así mismo. Usted se murió. Entonces, viéndolo en ese orden de ideas, es mejor ir de arriba para abajo que ir en línea recta, ¿verdad que sí? Como que viéndolo en esa perspectiva, como que uno prefiere los valles, ¿verdad? Entonces,
justamente ahí él decía, lo importante de este asunto, y porque era una charla matrimonial, era que de finanzas en el matrimonio, era que en las altas y en las bajas, como matrimonio, estemos agarrados del Señor. Entonces yo diría, aplicándolo para nuestro mensaje hoy, que en esas dificultades que vamos a pasar en los sueños que Dios ha puesto para nosotros, lo más importante es que nosotros estemos agarrados del Señor y que estemos viendo a Dios en lo que Él está haciendo para nosotros. Porque miren, en el siguiente slide le quiero decir que de este libro, quiero compartirles de este libro que leí, ya no lo van a leer porque les voy a dar el resumen aquí. Rick dice que el sueño, y no hablando del sueño de dormir, sino del sueño que Dios te dio, tiene un ciclo. Y el ciclo empieza con el sueño que Dios te dio. Tú reconoces cuál es ese sueño que Dios te dio a ti. Hoy te invito a que pienses en eso. Señor, ¿cuáles son los sueños que tú tienes para mi vida? ¿Cuáles son las cosas si no lo has determinado, verdad? Así que tú tienes este sueño y luego tú decides actuar. Y lo que tuvimos en la escuela bíblica de Richard en las últimas semanas, podemos hablar un poquito de y cómo yo sé que esto es lo que Dios quiere para mí y cómo será, ¿verdad?, que me voy a dar cuenta. ¿Vendrá una gran revelación o tengo que actuar? Entonces, gloria a Dios por esas escuelas bíblicas. No se queden, vengan más temprano, pongan el despertador. Pero luego de que tú decides actuar con todo tu brío, como dicen por ahí, me dieron ese puesto, voy a servir al Señor en la iglesia o cualquier otra cosa que Él te haya dado, empieza en la demora. Usted convoca a los hermanos que van a estar con usted en ese ministerio que el Señor le dio. Reunión 1, no viene nadie. Santo Dios. Y este sueño era tuyo, Señor. Y esto era lo que tú querías que yo hiciera. ¿Y cómo es? Yo pensé que fuiste tú que me guiaste. Y después de las demoras, no se preocupe, porque entonces vienen las dificultades. Si usted cree que se va poniendo mejor, pues no, se va poniendo peor. Y después que se pone un poco peor, se pone mucho más peor. Y entonces vienen los callejones sin salida. Tú dices, no, pero ¿y dónde está Dios en esto? O sea, Señor, no te veo. Y bueno, por último, entonces, si usted resiste a esas tres etapas, entonces viene el milagro. Por eso es importante que nosotros estemos agarrados de Dios en todo proceso del sueño que Él nos ha dado. Porque los que no se agarraron de Dios puede ser que entonces estén perdiendo lo que realmente Dios tenía para ti. Así que nosotros tenemos que persistir en medio de la dificultad. Noemí persistió en medio de la dificultad. Miren, yo quiero volver a ese verso 20 de Ruth, donde ella les dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo no sé en cuál de las tres fases. Yo creo que ella estaba en el callejón sin salida, porque el capítulo 2 y 3 me dicen que luego llegó su Redentor, que es símbolo de Cristo, lo que vos hizo con ellas. Pero yo creo que ella estaba justo en ese momento, pero en ese momento ya no veía salida, ella había perdido todo para ella. Es como allí Noemí me recuerda a los israelitas cuando estaban allá en Egipto, que dijeron, y para esto fue que me sacaron, cuando estaban en el desierto, que estaban diciéndole, y para eso fue que tú me sacaste de Egipto. Porque no veían la salida, se le habían olvidado ya quién había abierto el mar y cómo ellos habían llegado al desierto. Podría ser, ¿verdad? Cuando estamos en este momento, en este callejón sin salida, en la demora, en la dificultad, yo leí el otro día algo que me gustó muchísimo y quisiera compartirlo con ustedes en esta mañana. Cuando estamos en esos momentos de sobrecarga, vienen las 3D. ¿La 3 qué? Ajá, la 3D de dedo. Y oigan eso, se lo quiero contar aquí. Dice, se cuenta la historia de un sacerdote que vivía en una oscura aldea. Él amaba a su gente y ellos lo amaban a él. Y estaban haciendo la obra de Dios con bastante efectividad. Tanta efectividad que Satanás le asignó 2 demonios para que lo molestaran. Y de algún modo le hicieran malograr el ministerio porque es que le estaba yendo demasiado bien. Así que los demonios fueron a hacer su trabajo y dice la historia que ellos probaron todos los métodos que ellos tenían en su bolsa de trucos. Pero nada les funcionó. El sacerdote seguía en su obra, las cosas seguían saliendo súper bien y parecía que nada estaba fuera del alcance de aquel sacerdote.
Así que los demonios convocaron una reunión con el mismísimo Satanás para explicar la situación. Y le dijeron, oye, hemos hecho de todo, lo hemos hecho pasar todo tipo de dificultades, pero nada pasa, él sigue en pie. Y Satanás los escuchaba así tranquilamente y al final les digo, miren, le tengo una sola sugerencia, les dijo él. Llévenle la noticia de que su hermano ha sido ascendido a obispo. Y los demonios se miraron incrédulos y dijeron, pero, ¿y eso? Tan sencillo. ¿Eso va a funcionar? Replicaron ellos, pero dijeron, bueno, pero no perdemos nada porque esperábamos algo más diabólico, un plan más tremendo, pero no perdemos nada con intentarlo porque nada de lo que hemos hecho ha funcionado. Luego de una semana, ¿saben lo que pasó? Regresaron ellos a dar el informe y a decirle, oye, el viejo sacerdote, después de recibir la noticia del ordenamiento de su hermano, ha perdido todo el gozo. Su ministerio se ha ido hacia abajo, todo su gozo se convirtió en desánimo y sus palabras de ánimo se convirtieron o se reemplazaron en quejas y pesimismo. Su brillante ministerio estaba cubierto por una nube negra de envidia y desilusión. La conclusión a la que el sacerdote había llegado es que no era justo que su hermano hubiera ascendido antes que él. ¿Qué había distraído al sacerdote? La envidia. La envidia de lo que había sucedido con su hermano. Y las 3D de las que le estoy hablando son distracción, desánimo y duda. Y la distracción es algo como esto. Los que son fanáticos de la ortografía, seguro ya se distrajeron porque la distracción no tiene el acento en la O, ¿verdad? Sí, si yo estuviera en el lado tuyo, yo también lo hiciera. No lo puse en ningún lugar de la presentación para que no se me distraigan. Pero la distracción es justo como eso. Es como una cosa que tú estás muy enfocado para donde tú vas. Tú estás escuchando la historia, pero le faltó el acento. Y se va tu mente por ahí. Y eso le pasó al sacerdote. Él estaba en lo suyo y venían las aflicciones. Mira, hoy no hay agua. No se preocupen, vamos a buscar agua allá al pozo de la otra ciudad que está cerca. Hagamos esto. Él estaba metido en su ministerio. Pero vino una distracción y le quitó su norte, le quitó su enfoque. Y saben una cosa, esas herramientas, estas 3D, son las mismas herramientas que Satanás ha usado desde el huerto del Edén. Es la misma jugada. Hacer que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios. Ese es su trabajo. Eso fue lo que él hizo con Eva. Pero en quien nosotros hemos confiado, sabemos que es más grande que los planes que Satanás pueda tener para con nosotros. Y aunque nosotros huyamos como Jonás, allá de la boca del pez nos sacará el Señor. Así que los que están distraídos, esta mañana el Señor nos está llamando a no estarlo más. Amén. En la Biblia hay otra mujer que como Noemí se distrajo. Esa otra mujer es Marta, y en Lucas capítulo 10, verso 40, dice que Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Como Noemí se abrumó Marta. Y miren una cosa interesante, la Real Academia de la Lengua Española define abrumado como agobiar con un peso grave, preocupar gravemente. Oigan, mujeres, las que nos abrumamos muchas veces. Producir tedio, o sea, sentirte, ¿verdad?, como tedioso y sentirte agobiado. Yo sí me siento identificada, tal vez ustedes no se sientan identificadas, pero yo sí muchas veces me siento bastante agobiada, un montón de veces. El término original para esta palabra abrumada, como se sentía Marta allí, es perispao, que significa estar excesivamente ocupado en una cosa y entonces alejarse. Otra dimensión de la palabra es arrastrarlo todo. Podemos imaginarnos entonces nosotros a Marta, como hago yo muchas veces,
en la casa cuando me enojo porque algo no está en su sitio y uno empieza a resabiar, como dicen en el campo. Óyeme, pero si en esta casa yo no soy que pongo la cosa, yo me imagino a Marta, Dios mío, y esta gente, mira a María cómo está ahí y yo aquí fajada sola. ¿Cuántas se ven en esa foto? Ustedes seguro no, ustedes son María todos, pero yo soy una Marta, el Señor tenga misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros dicen, ¿para qué fue que me metí en esto? Marta, tranquilícense. El Señor no habló después. ¿Saben lo que realmente es llamativo? Que el anhelo de Marta, al igual que el de Noemí, no era trivial. De hecho, las preparaciones en las que Marta estaba trabajando, Lucas usa la palabra para decir, ¿verdad?, que ella estaba preparando todo. La palabra que usa es diaconía, el cual es la palabra que usa el Nuevo Testamento para ministerio. Es decir, que Marta estaba trabajando en el ministerio. Ella estaba preparando la casa para que Jesús, con todos los hombres que llegó, ¿verdad?, con todo el que llegó, pudieran estar ahí bien. O sea, Marta es esta mujer, de esas que yo admiro, tipo Neida, tipo Eida, que pueden recibir un montón de gente en su casa y preparar un montón de comida. Yo pediría pizza. No voy a preparar ese montón de comida, pero la casa va a estar limpia. Entonces, Marta era de este tipo de mujer que pueden hacer todas esas cosas y preparar esa casa y que quedara, mire, maravillosa. Ese era el ministerio. Pero ¿saben qué? En medio de eso, de estar trabajando en la obra, Marta se sintió abrumada. ¿Y saben cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana sobre eso? Que incluso el ministerio puede convertirse en algo que arrastremos. Y debemos tener cuidado. Incluso el ministerio puede agobiarme. Mira la pastora Icy. No sé, pero yo también, yo una Marta cualquiera aquí soy yo. Y un escritor llamó a ese proceso, lo llamó la unción de la máquina caminadora. Esta mañana Richard decía en la escuela bíblica el estrés de la vida, ¿verdad? Él lo llamó la unción de la máquina caminadora. Y ¿saben una cosa? Esto no viene de parte de Dios. Porque cuando empezamos a hacer las cosas en automático, no como para el Señor, sino simplemente hacerlas y nos distraemos en el afán, en lo que yo estoy haciendo y mira a los otros que no hacen nada y mira que le decimos que lleguen a las 9, pero mira que llegan a las 10 y por más que uno le dice a la gente y por más que uno le escribe y la gente no viene y eso empieza a cargarte en tu corazón, nos distraemos en el afán. Y hasta en el afán santo nos distraemos. ¿Y saben lo que pasa? Que quitamos la mirada de Dios y entonces nos abrumamos. La distracción. ¿Qué nos está distrayendo? Y ustedes saben lo que pasa cuando nos distraemos. Eso me recuerda un poco el tema de las redes sociales. Creo que lo traté con los jovencitos en alguna prédica. Hace mucho que no me invitan los jóvenes a predicar. No me inviten, pero bueno, me pueden invitar, pero no recientemente, sino un día de esto. Pero creo que sí, que en algo que hablamos de las redes sociales, yo le decía a los jóvenes que cuando tú ves tu celular, tú estás haciendo una tarea, ¿verdad? Estás haciendo algo muy concentrado en lo que estás haciendo, estás trabajando, suena tu celular, ¡ping!, tú lo tomas y tú duras 2 o 3 segundos mirándolo y dice la ciencia que nosotros tardamos, después de haber visto ese celular, 2 o 3 segundos, esa notificación, que nosotros tardamos de 15 a 25 minutos en volver a concentrarnos de la misma manera en la que estábamos antes de la notificación. Entonces, yo me quedo pensando, llevándolo a este contexto, cuando nosotros nos distraemos en ese afán, cuando nosotros nos distraemos y quitamos nuestra mirada en lo que sea, nos enfocamos en el problema, en la situación que estamos enfrentando ahora, cuando nos distraemos y quitamos nuestra mirada de Dios, ¿cuánto tiempo tardamos en volver? Pero qué bueno es nuestro Dios, porque miren, Él está aquí volviendo a llamar nuestra atención si nos hemos distraído.
La segunda D es el desánimo. El desánimo, después de distraer, no es lo más fácil de que llegue. Después que nosotros estamos, siempre soy yo, entonces puede venir el desánimo. Y algo así le pasó a Elías. Vamos a ver lo que dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama, se dice eso, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Leer esto en el capítulo 19 de Primera de Reyes, lo que leyeron en el capítulo 18, viendo este verso solo puede ser llamativo, porque ¿saben qué pasó en el verso 18? En el capítulo 18, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el capítulo 18 fue que Elías tuvo esa gran victoria, la cúspide de su ministerio. ¿Se acuerdan? Donde él pudo ver a Dios mandar fuego santo del cielo, digámoslo de esa manera. Fuego santo del cielo, nada más y nada menos. No fue que Dios permitió que te dieran un trabajo, no. Fuego del cielo bajó y Elías lo vio. Pero ¿qué pasó después? Después Jezabel dijo que lo iba a matar. Y esa distracción vino sobre Elías y hizo que Elías huyera. ¿Recuerdan el ciclo? Dios le dio un sueño, el Señor lo acompañó, Elías iba con él y Dios sí estaba con Elías y Elías decidió actuar y mi Dios es mayor que los dioses que ustedes están diciendo y el Señor actuó, pero entonces vino el problema. Y cuando vino el problema y Jezabel dijo que lo iba a matar, no había pasado, yo creo que no había pasado tal vez ni un día completo, cuando Elías ya había visto caer ese fuego santo del cielo y que Dios se mostró como Dios, cuando la distracción lo hizo temer y lo hizo desanimarse y luego lo hizo esconderse. Él estaba huyendo. Y en este verso él le dice: Señor, estoy harto. Se hartó rápido el hombre. Quítame la vida. ¿Hasta qué punto nosotros nos abrumamos? ¿Hasta qué punto de abrumado estás? ¿Hasta qué punto estás tú cansado de pedirle al Señor algo que no has visto que suceda? A veces nos abrumamos así también. Hemos orado mucho por algo, pero no hemos visto la respuesta de Dios. Y podemos incluso llegar a decir: Señor, estoy harto, porque no estoy viendo lo que te he pedido. Y a veces cuando estamos en ese proceso, ¿saben lo que pasa? Nos aislamos e incluso queremos dejar de hablar. No solamente con Dios, sino incluso con los demás. Dejar de contar. Ya le he dicho a Dios tantas veces esto. El Señor parece no escucharme. ¿Recuerdan de Pablo diciendo: pero le he dicho que quite todo de mí? Pero ¿saben qué grande es Dios? Y Él es bueno. Y ¿saben lo que Dios hizo con Elías? Él hizo lo mismo con Marta y Noemí. Y en esta mañana Dios te dice, como le dijo a Elías: si acaso te has sentido así, en el verso siguiente, vemos que dice ahí en Primera de Reyes 19, 5 al 7, dice: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarrón de agua. Comió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. El Señor nos dice en esta mañana: levántate y come, porque te espera un largo viaje. El que comiere de este pan será saciado, y el que bebiere de esa agua no tendrá sed jamás. La tercera D es la duda. Entonces yo comentaba ahorita, la duda obviamente es a preguntarnos: ven, este sueño fue de Dios, esto que estoy haciendo era para Él, elegí mal. Ya comenté que un poco hemos hablado de eso en los últimos domingos y me encantó ahorita, Richard, cuando hablaste del Salmo 19. A veces cuando viene la duda, lo que necesitamos es reafirmarnos en la palabra del Señor, es profundizar en la palabra. Miren,
y vuelvo y recalco lo que dijo Noemí, lo que dijeron tanto Marta. Marta dijo, me ha hecho desdichada el Todopoderoso, y Marta dijo en el verso siguiente, bueno, en el verso 21, perdón, Noemí está cuestionando, no sé si se dieron cuenta ahorita, que era una pregunta. ¿Me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Marta también cuestionó a Dios y le dijo, Señor, miren ahí en el verso 40, ¿no te importa? Y me quiero quedar con eso, no voy a profundizar más en el otro que dice el verso, pero ella le dijo a Dios, ¿no te importa? Y algunas veces nosotros como Noemí y Marta en nuestro proceso, o como Elías, que estamos hartos de la situación que estamos viviendo, podemos cuestionar a Dios. Y saben que Dios, que es soberano, que no tiene que darnos explicaciones a nosotros, dejó todos los salmos de David, donde David muchas veces cuestionó a Dios. Es decir, que el Señor nos permite y quiere que nosotros le digamos lo que nos está entristeciendo en nuestro corazón. Le podemos decir, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Podemos ser sinceros delante de nuestro Dios, como lo fue David en los Salmos, que puso todos sus pensamientos delante de él. Pero, hermanos, nosotros también debemos permitir, no nos podemos quedar en esa amargura, sino que tenemos que hacer como lo hicieron Noemí y Marta, y tenemos que esperar ver la respuesta de Dios en nuestro proceso, porque ellas ambas recibieron respuesta de Dios a su cuestionamiento. Algunas personas se quedan ahí en el cuestionamiento, se amargan y no escuchan la respuesta de Dios y caen en la incredulidad. Dios no lo va a hacer. Yo estoy cansado. ¿Dónde está Dios? Cuidado con eso. Ahora, estas mujeres me dan ese ejemplo y me dan paz, ¿verdad? Porque yo me veo mucho en Marta. Pero saben que vuelvo a Ruth. Y ojalá en cada situación de nuestra vida, en cada dificultad, ojalá nosotras actuemos como Ruth. En ese fuerte proceso que ella estaba viviendo, ella, en lugar de tomar un camino posiblemente seguro, humanamente seguro, que lo pudo haber hecho, y ahí vamos al versículo nuevamente de Ruth capítulo 1, verso 16. Miren, lo que era para Noemí también lo fue para Ruth. Cuando Noemí perdió a sus hijos y había perdido a su marido, Ruth perdió a su marido. Y ella también había perdido su seguridad. Y lo que hizo Orfa de irse, lo que le propuso Noemí a estas mujeres era el camino seguro, humanamente hablando. ¿Por qué era seguro? Porque si Ruth se volvía a su casa, como Orfa se volvió, ella iba a volver a su casa, a su familia, y ella iba a tener comida, iba a estar con sus padres. Y ella, como era viuda, tenía la oportunidad de volver a casarse. Y además de todo, lo que estaba diciendo Noemí era que se iba a su casa, a su pueblo. Y eso significaba que había otro idioma. Seguro ya Ruth sabía hablar, lo pienso yo, ¿verdad? Porque ella estaba casada con el israelita. Pero ella no tenía parientes allí. Iba a ser una viuda extranjera. Y eso la ponía en una situación más vulnerable delante de la sociedad israelita. O sea que el hecho de que no, lo que dijo Ruth aquí, cuando le dijo, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios, fue una gran elección por parte de Ruth en ese momento. La Biblia de Stuart MacArthur dice que Ruth estaba renunciando a toda seguridad humana para seguir a Noemí y al Dios de Israel. No tenía ninguna garantía de provisión ni de aceptación social. De hecho, cuando llegaron allí, tuvo que ponerse a trabajar en los campos. Y luego, eso es historia, y el Viernes de las Mujeres la vamos a profundizar. Ahora bien, había algo en esa seguridad que no iba a ser seguro para para Ruth, si ella volvía a su pueblo. ¿Y saben lo que era? Ruth era moabita. Y en Moab, el Dios de Israel no era el Dios. Entonces, si ella se iba, ¿sí? Humanamente ella iba a tener pan y comida y posiblemente se iba a casar, pero estaba expuesta a los dioses paganos de su pueblo.
Y entonces estaba expuesta a quedar fuera del pueblo del pacto de Dios. Así que ella decidió vivir una vida menos segura, sin ninguna garantía se fue, pero servir al Dios de Israel. Ruth conoció a Dios en la casa de Noemí, conoció a Dios con su esposo, conoció al Dios de Israel, y ese día ella dijo, yo no sé lo que va a pasar, pero tu pueblo será mi pueblo y tu Dios seguirá siendo mi Dios. Y su situación era bastante compleja. Entonces, lo que yo le pido a Dios es que en nuestras situaciones complejas, Dios nos ayude a elegir como eligió Ruth. Porque le voy a decir algo. Ruth eligió, y lo que la Biblia nos cuenta, ¿verdad? Después, yo estoy segura, no hay forma, ¿verdad?, de que Ruth supiera, no sé si llegó a ver a su bisnieto David, pero lo que no hay forma, si lo llegó a ver, no lo sé, ella fue la bisabuela de David, ¿verdad? Lo que no hay forma fue de que Ruth supiera que de ese linaje de ella vendría el Mesías. Y yo bendigo a Dios porque fue Ruth una moabita, porque saben que Ruth es símbolo, es símbolo de lo que tú y yo somos, que no somos parte del pueblo de Dios, sino que hemos sido adoptados por la misericordia de nuestro Señor. Una extranjera está allí en la genealogía, como nosotros, ¿verdad? Que éramos extranjeros, pero Dios nos hizo parte de su pueblo. Y ella no sabía lo que estaba eligiendo allí, ¿verdad? O sea, ella sabía que estaba eligiendo a su Dios. Ahora, ella no sabía el gran propósito que Dios tenía con esta prueba que ella había pasado. O sea, su esposo se había perdido. Ella no sabe lo que eso significaba al unirse ella luego a como Dios la redimió con vos. Amén. Es decir, que es probable que como en Hebreos 11, que hay muchos hombres grandes de la fe, tú y yo muramos y no veamos el gran plan que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Como Abraham también. Y como muchos otros que no vieron la promesa. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Que esta leve dificultad, porque esperaban tenían una promesa más grande. Entonces, que las dificultades, que los valles de la vida no nos quiten nuestra mayor y más grande esperanza. Ya estoy casi concluyendo. Ustedes. Siguiente versículo dice, y aquí es por qué le puse este mensaje, piensa en lo que piensas, es por algo que leí de Max Lucado. Él dice, piensa en lo que tú piensas, o sea, en tus pensamientos, los pensamientos que tú tienes, que no todos los pensamientos que nosotros tenemos son ciertos y que tenemos que pasarlo por un filtro, y creo que eso ya lo hemos hablado ya, pero él dice, tu problema no es tu problema, sino tu forma de verlo. Yo quiero que ustedes me permitan leerles algo, una historia que leí en ese libro de Max, y yo quiero compartirla en esta mañana. Dice lo siguiente: la nueva mina terrestre de esta pasada semana fue la frase posible yo ni sé cómo se lee esto, apoplejía hemorrágica. Una frase que he escuchado mencionar a muchos médicos docenas de veces, una y otra vez. Yo nunca he escuchado eso, gracias a Dios. Esos son problemas reales, como llamo yo. Una y otra vez esa frase llenaba mi mente y consumía mis pensamientos. Era emocionalmente agobiante. El domingo pasado, Max Lucado, nuestro predicador, comenzó una serie muy atinada sobre el tema de la ansiedad. Repasamos el versículo conocido de Filipenses 4:6 que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Le presenté al Señor mis peticiones, como lo he hecho ya tantas veces, pero esta vez necesitaba más. Así que mientras usaba Filipenses 4, del 8 al 9 como guía, encontré mi respuesta. Tengo Filipenses 4:8 aquí, pero miren cómo ella lo usó, hermanos, y quisiera que lo escucharan, para que si algo se nos queda en esta mañana, nos lo llevemos a nuestra casa y en medio de nuestras situaciones lo usemos como lo usó esta mujer con este diagnóstico tan terrible para uno de sus hijos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
¿Qué era verdadero en mi vida en este momento en particular? Dijo ella. La bendición de que toda mi familia está cenando junta. Todo lo honesto. ¿Qué era lo honesto para mí en ese momento? La bendición de disfrutar de nuestra presencia mutua fuera de un cuarto de hospital. Todo lo justo. ¿Qué era lo justo para mí? La bendición de disfrutar la vida cotidiana de mis hijos varones. Todo lo puro. La bendición de mis 3 hijos que estén riendo y jugando juntos en este momento. Todo lo amable. La bendición de observar a Rebeca dormir tranquilamente en una cama durante la noche. Todo lo que es de buen nombre. La bendición de tener un equipo honorable de doctores trabajando alrededor de mi hija Rebeca. Si hay virtud alguna, la bendición de ver el desarrollo de un milagro. Si algo digno de alabanza, la bendición de adorar a un Señor que es digno de ser alabado. En esto, pensad. En la situación en la que estemos viviendo, nuestros pensamientos deben ser cambiados. ¿A qué dice aquí? A todo lo que es verdadero, a todo lo que es honesto, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No pensemos en que nuestro problema va a acabar con nosotros, sino en el Dios que sale en medio de nuestros problemas. Y yo quiero decirles algo. Yo le había dicho al Señor que la próxima vez que me tocara predicar, yo quería predicar acerca de Él. ¿Saben por qué? Porque probablemente en mis últimos mensajes, y creo que es algo que está pasando mucho con el tema de las alabanzas, yo no sé si ustedes lo piensan igual, con el tema del worship, que es muy bello y hermoso, y el Señor sigue usando a muchos hermanos, ¿verdad?, para la adoración de su gloria. Pero yo creo que muchos se centran en nosotros, en cómo estoy yo, en que yo voy a superar esto, en que voy a salir de esto. Y yo decía, Señor, yo quiero predicar sobre ti, en volver a tu trono, en volver a centrarnos en Dios, en centrarnos en el Señor Todopoderoso. Y cuando estaba meditando en esta palabra, decía, Señor, voy a predicar de esto. Bueno, sí, tenemos dificultad en la vida, pero ya lo hemos conversado, lo hemos hablado, y tú eres el Dios en medio de la dificultad. Pero el Señor me ministraba en algo, y es precisamente eso, es que las dificultades los llevan a ustedes a mí. Y esa es, hermanos, la invitación en esta mañana, que la dificultad nos lleve a Cristo. Y ahorita lo decía Richard, porque hay muchos en el mundo predicando, diciéndonos que siempre tenemos que estar bien, ¿verdad? Que tenemos que estar bien vestidos, pero a veces nos va a tocar el saco roto. Y a veces no tenemos el dinero que necesitamos para pagar la tarjeta. Mañana anoche escuchábamos un testimonio de eso. Y cómo Dios te provee exactamente lo de pagar la tarjeta, ni un peso más ni un peso menos. ¿Tú sabes para qué? Para que nosotros sepamos que fue Él que lo proveyó y que fue para eso que lo proveyó. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho eso? ¿Cuántas veces Dios usa la dificultad para sacarnos de la distracción en la que estábamos y volvernos a Él? Porque cuando estamos un poquito bien, a veces nos distraemos y creemos que somos nosotros mismos y nos vamos por ahí y nos alejamos del Señor. Entonces el llamado en esta mañana es a recordar. Dios respondió a Noemí, le respondió a Ruth, le respondió a Pablo, que escribió eso desde la cárcel, le escribió a cada uno de los que hemos mencionado en esta mañana. Y nosotros no podemos elegir dónde nosotros nacimos, ni nuestros padres, no podemos elegir las condiciones del tiempo, si hace calor o no. Ojalá hiciera menos calor, Señor, prende el aire, le digo yo. Pero sí podemos ser el controlador aéreo de nuestra mente, dice Max Lucado, de nuestros pensamientos. Y por eso les dije en esta mañana, inicié el mensaje diciendo, piensa en lo que piensas. Y si no le estás dando gloria a Dios en medio de lo que estás pasando ahora, empieza a dársela. Porque el Señor, todo lo que ha hecho en nuestra vida, en mi vida, al final Dios se ha glorificado. En todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos bendiga más en esta mañana. Le pido al grupo de adoración que como siempre nos acompañe. Yo quisiera terminar en victoria en esta mañana y decirle, Señor, es que tú todo lo haces bien. Y en medio de la dificultad, en medio de lo que yo no tengo, tú todo lo haces bien. Y todo esto redundará en la gloria de su nombre. Amén. El Señor les bendiga más.